que ver con la exposición temporal de Doctoral, Tierra, Fuego, Viento y Sublime Sensación. Y pues hoy tenemos el gran honor de tener desde Guadalajara al gran pintor Ricardo Alemán. Les voy a leer un poco de su trayectoria. Bueno, Ricardo Alemán nació en Saltillo, Coahuila, en 1967. Es artista visual desde el año de 1990. Ha expuesto su obra tanto individual como colectivamente en México y en el extranjero. Ha colaborado en trabajos de investigación sobre arte y diversos proyectos culturales. También ha participado en las principales bienales de pintura en México, la más reciente en la Bienal Nacional de Pintura María Izquierdo del 2018, Bienal Nacional de Pintura José Atanasio Monroy, que fue en el 2016, y también en la Bienal Nacional de Pintura Alfredo Salce del año del 2011. Su obra forma parte, entre otras importantes colecciones, a la del Museo de Arte Contemporáneo del Estado de México, como también en el Museo de Arte Contemporáneo de Sinaloa, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce y la colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Sin más, hoy los vamos a dejar con esta conferencia que se llama Paisajes para Desarmar. Al final tendremos una serie de preguntas, solamente les pediremos que sus preguntas sean breves. Y bueno, sin más, lo dejamos ahora sí a la palabra a Ricardo Alemán y gracias a todos. Gracias, María. La patria es un territorio en constante expansión. Así lo dice el filósofo Jorge Juanes. Desde ese territorio quisiera hablar y tratar de darle sentido a esta charla, asumiendo desde el principio lo contradictorio y ambiguo que el título pudiera hacer. Si entiendo que el paisaje es un todo y no la suma de las partes que lo componen. La vida y obra de Gerardo Murillo es un paisaje magistral del ser entregado al arte. Cuando miramos sus pinturas, nos convertimos en espíritus del más acá. Sus cuadros son ventanas vivas que desde una ciudad llamada Olinca nos convocan a manifestarnos. Abundan libros, artículos y referencias en torno al Dr. Atl. Algunos son inexactos y otros especulativos, no sin razón, pues se debe en parte a la imaginación desbordante y una porción de mitomanía con que el Dr. Orash, Dr. Fox o Dr. Atl adresaba sus relatos. También hay investigaciones formales, como es el caso de la biografía titulada El símbolo y la acción de Olga Sainz, que nos arroja buena luz. La de Sainz es una investigación rigurosa que nos permite ver entre las brechas y meandros del espíritu creador de Gerardo Murillo. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias al Departamento de Educación del MUNAL para presentar esta conferencia en relación a la influencia del Dr. Atl en mi obra. El hecho de que yo sea un pintor mexicano, tapatío adoptivo, pues nací en Saltillo, Coahuila, y que pinte paisajes, me coloca para empezar en algún lugar del universo del maestro Gerardo Murillo. Desde esa perspectiva del arte, es posible que yo pueda aportar algunas pistas, calcular una distancia, reconocer ya sea la influencia o la coincidencia de elementos estéticos o efectos técnicos, plásticos o formales en una o varias obras. Sin embargo, en el transcurso de este ejercicio reflexivo, me interesa usar la información sobre el Dr. Atl y los posibles lazos e influencias de su vida y obra en mi labor artística como ejes referenciales que me permitan cruzar información y establecer conexiones que a mi juicio hoy son relevantes. Todo esto tiene que ver con ustedes, los espectadores, a quienes considero parte esencial del sistema de producción y difusión de las ideas y sobre todo en la forma de pensar el arte en la contemporaneidad, donde urgen observadores no pasivos que puedan generar preguntas y encontrar respuestas desde su muy particular visión de vida. Aquí entonces formulo dos preguntas. ¿Es posible para el espectador ampliar su experiencia estética y llevarla del arte a lo cotidiano?
¿Cómo desde lo cotidiano se podría vivir una experiencia estética? Les propongo primero algunas escenas como fragmentos para armar. Estas no responden a un orden o jerarquía, sino que funcionan como filtros de transición en los procesos creativos, en la obra y el espectador. La intención es reconocerlos como detonantes que en cierto momento enriquezcan nuestra experiencia estética y tal vez, al ubicarlos como elementos disponibles, podrían también llevar nuestra percepción desde lo cotidiano a otros paisajes posibles. Puesto de ese modo, a lo largo de esta conferencia los invitaré a caminar por algunos parajes del territorio del arte. A través de casi 30 años de labor en el área cultural y artística y hasta el día de hoy, he observado en las exposiciones todo tipo de espectadores. Siempre me ha llamado la atención uno en particular, al que llamaré el espectador pasivo. El museo forma parte del sistema institucional del arte, de ahí que los modos de consumo de los diferentes productos artísticos se basan principalmente en conducir al público a una mejor apreciación de las obras. Por medio del trabajo curatorial, museográfico y la información ahí contenida, se logra contextualizar la propuesta artística para una mejor comprensión. Hacia el público infantil se realizan actividades y programas para integrar a los niños en la apreciación del arte. Y en conferencias como esta, contribuir a una experiencia ampliada de la exposición. El público que llega a un museo es diverso, sin embargo, responde a una idea preconcebida sobre lo que es el arte. Fomentada primero desde la educación básica, esta idea se complementa a partir de juegos y preferencias de la expresión artística para el desarrollo de habilidades creativo-cognitivas. Por alguna razón, a medida que pasan los años y exceptuando las actividades relacionadas con el arte, esta actitud se va relegando hasta convertirse en un comportamiento pasivo, donde la relación con el arte se limita al consumo como mero producto de entretenimiento. En el mejor de los casos, y no como un producto para generar, además de experiencias estéticas, también conocimiento. Pienso que es importante fomentar el potencial creativo y lúdico de las personas y enriquecer su experiencia estética, en este caso desde el arte. El problema es que yo, como espectador pasivo, limito mi experiencia estética por dos razones principales. La primera, que el museo es una autoridad que me guía por un programa ciertamente complejo y amplio. Instalado en esa comodidad, renuncio a dudar y a cuestionar, porque espero que la obra resuelva mis expectativas de consumo y entonces mi experiencia se limita al entretenimiento. Como consecuencia, el espectador pasivo se asume entonces como un ente ajeno al arte. La segunda razón para limitar mi experiencia estética es cuando decido interactuar con la propuesta, es decir, a dudar y a cuestionar. Estoy limitado por los conceptos de mi educación elemental, donde se fomentó la idea del arte como belleza. Si es bello, es bueno, si es bueno está bien, y si está bien tiene valor. Eso también opera a la inversa. Si tiene valor, está bien y es bueno, aunque no siempre es bello. De esta forma, llego a la conclusión parcialmente errónea de que el poder del arte y sus alcances reside en el objeto, quedándome nuevamente fuera de la ecuación al ser un espectador pasivo. Si soy un consumidor sumiso en lo cotidiano, el consumo del arte como entretenimiento crea una ilusión de equilibrio porque me sirve de paliativo ante las contrariedades cotidianas y me reafirma en un sistema sociocultural al que pertenezco. No sé si eso sea un problema. Lo que sí sé es que el arte es mucho más que una experiencia de entretenimiento. Al enriquecer la experiencia estética, también despertamos la creatividad y se desarrollan procesos cognitivos que son aplicables a todos los campos de nuestra vida donde sea necesario un cerebro para pensar. Aludiendo al título de la exposición del Dr. Atl que se encuentra en este museo, propongo 4 paisajes como elementos: agua, tierra, fuego y aire, y a través de ellos relato algunas anécdotas sobre la vida y obra de Gerardo Murillo. Esto es, en cierta forma, un pretexto para transitar hacia las experiencias de nuestra propia vida. La intención, al final de los 4 paisajes propuestos,
es transmitir la importancia de la experiencia humana, es decir, ustedes como observadores de su existencia vinculados a los procesos creativos, espectadores no pasivos y esenciales para el desarrollo de las ideas y los procesos de eso que llamamos arte. Iremos, como dice Machado, haciendo camino al andar. Paisaje del agua, infancia. Los impactos emocionales de la infancia, al igual que un metrónomo, van marcando los tiempos en la vida. A distinto ritmo, los efectos aparecen en la conciencia y fluyen a través del espacio reflejándose en nuestro comportamiento. La ciudad de Guadalajara brindó a Gerardo Murillo un ambiente propicio para el desarrollo de su temprana vocación pictórica. A lo largo del siglo XIX, esta ciudad logró consolidarse como un centro relevante para el estudio y la difusión de las artes. Son escasos los datos que encontré sobre la infancia de Gerardo Murillo. Por lo general, se habla de él a partir de su adolescencia. De ahí en adelante, cuando parte en 1897 a Europa. En los relatos, cuentos y mitos, por el mismo Dr. Atl, encontramos pistas que podrían aproximarnos a concebir una atmósfera en torno a su infancia. Hijo de inmigrantes catalanes, propietarios de una botica, Gerardo Murillo nació en 1875, en el barrio de San Juan de Dios, nombre del río que entonces por ahí corría a cielo abierto. En época de estiaje, el caudal del río era mínimo y aún así se usaba para mover 4 molinos de la zona dedicados principalmente a la industria textil. Cuando leemos sobre la vida de Gerardo, es fácil imaginar a ese niño inquieto, curioso y audaz, caminando o corriendo incansable entre las calles de terracería, los árboles enormes, la abundante vegetación, explorando entre las calles del Hospicio Cabañas, quizá cruzando el río por el puente de Medrano rumbo al centro de la ciudad hacia el Teatro de Gollado, perdiéndose entre la catedral, la plaza de armas o rumbo a la cárcel de Escobedo, entre otros tantos edificios ya desaparecidos. Podríamos imaginarlo también en la botica de su padre, observando cómo, a partir de uno o varios elementos, se hacían los remedios para tal o cual padecimiento. Gerardo estudió en el entonces Liceo de Varones cuando tenía 6 años. Allí cursó la educación media superior y ese edificio albergaba en sus bodegas una gran colección de pintura. Actualmente es el Museo Regional de Guadalajara. En aquellos ayeres, el paseo dominical de la Sociedad Tapatía era ir al Agua Azul, una laguna donde se podía pasear en lancha, caminar por las brechas del bosque, montar a caballo o ir en carruaje. Precisamente de ahí hacia el norte corría el río San Juan de Dios, el cual por el año de 1887, en una primera etapa, fue canalizado y entubado hasta el Parque Morelos, dando nombre a la actual calzada Independencia. Otro paseo de los tapatíos de aquella época era ir al Mar Chapálico, como se le conocía, situado a 50 kilómetros de Guadalajara. Es el lago más grande de México. Relata el propio Murillo. Debo de confesar que yo no soy paisajista por vocación, por educación o diletanismo, sino por consecuencia, caminante antes que todo. Recorrí campos y montes desde niño y un día, espontáneamente, me encuentro dibujándolo sobre un papel con la punta de un lápiz. En 1890, a los 15 años, Gerardo Murillo ingresó por un breve periodo al taller de Felipe Castro. Allí, el programa de estudios seguía el de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ese mismo año, se mudó con su familia a Aguascalientes. La razón, según dijo el mismo Gerardo Murillo, fue porque era testigo o fue testigo del asesinato de Ramón Corona. Infancia es destino. Seleccionamos, elegimos, tamizamos nuestra experiencia en el diario vivir. Esto es un poder, pero deja de serlo si nos faltan partes importantes para ensamblar el maravilloso paisaje de nuestra historia personal. Ustedes recuerden su infancia y seguramente tendrán anécdotas que en su vida actual son muy simbólicas.
Quizá recuerden las calles por las que corrieron cuando miraron con ojos de niño un paisaje por primera vez, cuando conocieron el mar. Quizá recuerden la tienda de la esquina, los olores, el barrio, la comida o el abrazo de un ser querido que ya no está con nosotros. Pero que evocando la memoria produce una fuerte emoción. Yo nací en 1967 en Saltillo, Coahuila, mientras un frente frío azotaba la región con tormentas de nieve. Al año, junto con mi familia, nos mudamos a Guadalajara, donde crecí. Tenía 9 años cuando en el libro de español de cuarto grado, por ahí del año 1977, encontré un cuento titulado El Paricutín. Lo acompañaba una imagen de un volcán que años después comparé en similitud con los volcanes pintados del Dr. Atl. Cuando leí el cuento, quedé muy sorprendido y emocionado. Era inquietante. A esa edad, yo ya había viajado por varias rutas del país y ese relato me conectaba con las emociones de aquellos viajes por carretera. Me hacía sentir el poder de la tierra y del fuego. Reflejaba a través de las palabras la fuerza de la naturaleza. Me revelaba otra realidad a través de la evocación. Infancia es destino. Más allá de lo condenatorio que suena esta frase, pienso que hay algo de razón en ella. Creo que la mayoría de nosotros hemos vivido experiencias terribles o maravillosas en la infancia y la adolescencia, las cuales de una forma u otra nos han marcado. Para efectos de esta conferencia, no me interesa la parte cómo opera el psicoanálisis o la psicología. Lo que me importa es la experiencia temprana como materia dispuesta, susceptible de ser moldeada. Sin embargo, para poder transformarla, hay que reconocer que existe. Habrá que reconstruirla e interpretarla. Paisaje de la tierra, lo cotidiano. Somos seres arrojados al mundo. Permanentemente estamos sometidos a tensiones y distensiones de fuerzas, de energías que no controlamos. Pienso que todas las relaciones que establecemos son relaciones de poder con nuestro mundo interno y externo. La revolución industrial en el siglo XVIII había impactado al mundo generando grandes movimientos sociales, culturales y científicos. Para las últimas 2 décadas del siglo XIX, en México, durante el Porfiriato, las clases privilegiadas vivían una relativa calma. El idealismo modernista poco a poco se revelaba como un contrapeso a los pensamientos del positivismo. Gerardo Murillo regresó de Aguascalientes a Guadalajara y estudió con Félix Bernardelli, quien fue un gran músico, pintor y promotor de las artes. Organizaba frecuentemente tertulias culturales en su casa. En esa época, Guadalajara tenía un promedio de 100,000 habitantes, pero su magnífica arquitectura no pasaba desapercibida a los ojos de propios y extraños. Todo esto entre una exuberante vegetación y un clima envidiable. Murillo vivía las bondades y virtudes que se había granjeado la llamada Perla de Occidente, un apelativo de admiración entre otros como la California mexicana, la Sevilla de América. Eduardo Gibbon publica un libro en 1887 bajo el título Guadalajara, la Florencia mexicana. En 1888, con la llegada a Guadalajara del primer ferrocarril procedente de la Ciudad de México, el progreso continuaba. Este evento marcó, además del nacimiento de un incipiente turismo entre las dos ciudades. Del libro El rostro de los oficios extraigo un par de datos. 1. El comentario del escritor Manuel Gutiérrez Nájera que dice: en ninguna parte de la República los pobres son tan ricos como en Guadalajara. Allí cuentan no solo con asilos en donde los acoge la caridad, disculpándose de no darles una exigua limosna, sino con palacios como este monumento del Hospicio Cabañas. 2. Entre 1886 y 1890, la revista República Literaria llegó a ser una de las más importantes del país. En todo proceso progresista hay claroscuros y contrastes. Comenzaban a aparecer en la ciudad los problemas de vivienda. Había hacinamiento en las vecindades de los barrios. A orillas del río San Juan de Dios se desechaban las aguas residuales de las casas y de las tenerías de la zona, lo que generaba grandes focos de infección. La prensa de la época publicaba: esas casas
son un verdadero oprobio a la cultura y una constante amenaza para la higiene. En ellas no hay luz, no hay aire, no hay ventilación. Los propietarios dividen un chiquero con tapias y alquilan los compartimientos a precios elevadísimos. En esta etapa de su vida y en adelante, Gerardo Murillo adaptaría las ideas modernistas de la época con un eclecticismo desbordante. Entre las ciencias y la metafísica, viviría de forma cotidiana los grandes contrastes de la naciente identidad mexicana. Con una actitud crítica, se vaciaba en la vida, asumiendo las consecuencias de su libertad. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro mundo cotidiano? Les pregunto. Al correr el protagónico siglo XX, con sus estentorios eventos, guerras y revoluciones, destrucciones e ideologías fallidas, continuamos en transición por el río del tiempo. Hacia el siglo XXI, heredamos una psicología residual del socialismo y el capitalismo. Los extremos se confunden y se abrazan. Continúa la pugna por los cotos de poder desde la simulación democrática, los discursos libertarios, la globalización y el neofeudalismo económico. Construimos lo cotidiano sobre ruinas, no sobre cimientos. Los viejos esquemas se nos presentan ahora envasados y etiquetados como nuevos productos. En la vida diaria, esto toma forma de objetos, ideas, y son situaciones comunes, atractivas para el consumo diario, incluyendo la industria del entretenimiento y la cultura como espectáculo. Interactuamos en las redes de forma constante. Paradójicamente, mientras el individuo físico y terrenal se diluye en la realidad virtual, es ahí donde encuentra el alivio al poder perdido. Se reafirma y enamora de sí mismo en los espejos de las tecnologías de la comunicación. Al mismo tiempo, se integra un nuevo cuerpo, el cuerpo del individuo social colectivo. Este último es el que responde por consenso a la interpretación emocional de la realidad. Hoy, la ciudad se vuelve un espacio para transitar la corporalidad. El sujeto acepta ser objeto y se acomoda al ritual del cumplir la ruta del ensamblaje de un sistema lubricado por la ilusión. Pocas veces transitamos la ciudad y lo cotidiano como un andar y pensar para percibir. Parece que renunciamos a la libertad de vivir la experiencia estética, más por falta de atención que por falta de tiempo. Estamos absortos en la utilidad de lo inmediato y solo cuando ocurre un evento extraordinario nuestros sentidos se despiertan, reaccionan. Se detona entonces un flujo constante de síntomas, expresiones y formas diversas de comportamiento. Quiero apuntar el paisaje cotidiano actual y contemplar su diversidad y sus efectos poderosos, no desde la óptica del consenso colectivo, sino desde el poder individual de tu particular experiencia sensorial. Paisaje de fuego, emociones. La experiencia de las emociones humanas es amplia, compleja, significante, y cuando en lo cotidiano ocurre lo extraordinario, esto nos lleva a situarnos frecuentemente en dos polos opuestos, la vida y la muerte, el cielo y el infierno, lo físico y lo metafísico. Las emociones son gradientes que afectan la interpretación cotidiana de lo bello y lo feo, el placer y el dolor, lo cómico o lo grotesco, lo sublime o lo trágico. Gerardo Murillo, voluntaria o involuntariamente, hace de su vida una obra total y de su obra la vida misma contenida en su pintura. Lo observamos entregado a los grandes eventos históricos de la primera mitad del siglo XX e inmerso en una constante tensión de fuerzas que marcaron al país y al mundo entero. Estos eventos y fuerzas lo empujaron a tomar una postura, a definirse en el pensamiento y en la acción. No le bastó un hombre para apropiarse del mundo que le tocó vivir, y así él lo relata. Yo hice un viaje hace muchos años de Nueva York a París, y en el barco sufrí una tempestad terrible. Por poco se hundía el barco, lo cual me hubiera dado mucho gusto. Hasta el capitán se mareó. Tanta agua, caray. Y yo aquí con este nombre. Me voy a poner agua en algún idioma.
Me pareció que no había ninguno lo suficientemente bello para que yo lo llevara. Agua, en francés, eau, en español también. Me voy a poner agua en náhuatl. Me puse atl. Llegué a Roma, a la universidad, me gradué de doctor y me volví a París. Me encontré a Leopoldo Lugones, el gran poeta argentino, que no sé por qué se suicidó. Leopoldo me dijo, eso de atl está muy feo. ¿Por qué no te pones algún título? ¿Título de qué? Le dije yo. ¿De príncipe, de rey, de qué? No, un título. Ah, pues soy doctor en filosofía. Doctor Atl. Al día siguiente llamamos a los amigos, que eran muchos, y en su departamento, que era muy bonito, pusimos una tina y la llenaron de champaña. Me desnudaron y me metieron dentro y me dijeron, tú eres el doctor Atl. Nunca hubo vuelta para el doctor Atl. Vivió a tope todas las emociones humanas, intensamente las reflejaba en su hacer. Hombre polímata, igual alternaba su ejercicio plástico con la escritura, con mucha pasión se enrolaba en la difusión de la cultura popular, las artes o la crítica. Protagonista entre los entresijos de la Revolución Mexicana, participaba con los artistas de cada geografía por la que pasaba, Guadalajara, México, París. Fue partero del volcán Paricutín, escaló y vivió las montañas para pintar paisajes aún en climas extremos. Lidió con sus dolores y contradicciones de pensamiento. En soledad escribió sus infortunios. En la acción del arte, junto con sus contertulios parisinos, declara: refractarios como somos, no queremos resignarnos. La revuelta para nosotros corresponde a la acción del arte y cada uno la manifestará según su temperamento creativo o destructivo. Nuestra acción será siempre el arte, pues destruir la fealdad también es crear la belleza. En 1921, el doctor Atl conoce a Carmen Mondragón. El movimiento perpetuo Nahui Olin tienen una relación explosiva donde el amor, el sexo y el odio se convierten en potentes energías que trastocan sus días. Una tempestad creativa al límite. El poema 12 de Oliverio Girondo podría bien ser un retrato de aquella relación entre Nahui Olin y el doctor Atl. Aquí un fragmento. Se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. ¿Y nosotros cómo amamos? ¿Cómo nos entregamos al acto de la vida en lo cotidiano? ¿Cómo nuestras emociones libidinales se reflejan en el hacer? Pienso que entre la libertad y la voluntad creamos y moldeamos constantemente nuestra materia espiritual. Yo alguna vez tuve una relación conflictiva de esas que hoy se llaman tóxicas. Igual que en el arte, cuando se va del conflicto, se anestesia el potencial creador. En el ejercicio que busca el arte, la contradicción es constante y el conflicto es un terreno agreste donde toca hacer brecha. En el arte, como en la vida, hay un cotidiano devenir entre el caos y la búsqueda. Al estar atentos, encontramos el fuego de lo extraordinario. No hay garantía, y si la hay, es la incertidumbre. Paisaje de aire, movimiento. Creo en Ortega y Gasset cuando dice que cada ser humano es una variedad de su propia especie. Y pienso que el arte, en la creatividad y en la experiencia estética, pienso en ello como diferenciadores potentes de las realidades humanas individuales. Si observamos la trayectoria circunstancial de la vida del Dr. Atl, encontramos en su actitud una gran capacidad de movimiento, no solo físico, también espiritual. Una manera de fluir a través de distintos entornos, pero siempre desde una esencia, el arte. Él se dejó de llevar en un hipérbole de hechos que resultaron trascendentales para la historia de México. Se involucró hasta donde pudo,
decidió no quedarse disfrutando de las tertulias y veladas organizadas por Bernardelli en Guadalajara. Partió a la Ciudad de México y consiguió una beca por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Viajó a París, donde se integró a los movimientos postimpresionistas. En 1900 obtuvo un reconocimiento en la exposición del Salón de París. Pudo haberse quedado ahí y desarrollar su oficio de pintor con las vanguardias del momento, pero no, regresó a México. En 1910 propuso hacer murales en los edificios públicos. Se empecinó y luchó por cambiar el programa académico de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde era maestro. No era un tapatío clásico, parecía no tener miedo, tiraba la piedra pero no escondía la mano. Era aguerrido, invitó a la comunidad cultural y académica a manifestarse con un letrero enigmático que decía: también con ladrillos se hace la revolución. Todavía no sabemos qué quiso decir. Posteriormente, en el año 1912, la Escuela de Artes entraba en huelga. De 1911 a 1914, realiza su segundo viaje a Europa. Desde ahí reúne a los artistas y simpatizantes de la Revolución Mexicana para hacer un frente común en el extranjero en contra del monstruo sanguinario Victoriano Huerta. Cuando regresa a México, se involucra en los movimientos políticos. En el año de 1915, funge como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se entrevista con Emiliano Zapata para proponerles de una Venustiano Carranza. Más tarde tiene diferencias con Álvaro Obregón, posteriormente con Plutarco Elías Calles, se autoexilia durante 1916 a Estados Unidos. Escapa o lo liberan poco tiempo después de que en 1920 es asesinado Venustiano Carranza. En harapos, casi en la indigencia, regresa a la Ciudad de México para habitar el convento de la Merced. Ahí arma su trinchera. Pinta, realiza exposiciones, organiza tertulias con la farándula cultural del momento. Ahí fluye la vida, la obra y el arte. En esos muros profanos, el doctor Agua y la mujer Movimiento hicieron de su amor tormentas. Juntos, Nahui Bolín y él se bañaron a jicarazos con agua de los tinacos. Desnudos en la azotea, se tumbaron al sol, entre el cielo y sus infiernos, recostados en la cama de arcos mudéjar de la Merced. Miraban los volcanes a lo lejos. En 1934 salió a la luz el libro Una nueva perspectiva, la perspectiva curvilínea de Luis G. Serrano, prologado por el doctor Atl, teoría que con anterioridad se venía manifestando en los paisajes de Murillo. Más tarde, en 1958, el doctor Atl emitió una proclama sobre un nuevo género de paisaje, el aeropaisaje. De 1942 hasta 1948, Dr. Atl viajó y se estableció de manera intermitente en la zona del volcán Paricutín, en Michoacán. Resultado de esas experiencias, publica el libro Cómo nace y crece un volcán. En 1949, debido a una complicación vascular, fue necesario amputarle la pierna derecha. Esto no lo detuvo. Continuó años después yendo, apoyado en muletas, a pintar del natural. Curiosamente, la escultura que se encuentra en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Guadalajara, la pierna que no le puso el escultor, pues es la pierna que no era, ¿no? Es decir, hizo la escultura donde le falta la pierna izquierda y no la derecha. Aferrado, continuaría varios años con su pintura de paisaje, realizando observaciones de los volcanes y el altiplano usando una aeronave. En 1950, Murillo publica el libro Gentes profanas en el convento, un ensayo autobiográfico revelador. Viaja por tercera vez a París en 1952. Ahí, sus viejos amigos le preguntan sobre la Ciudad Internacional de las Artes Olinka. Proyecto empolvado en su memoria, se prende nuevamente y retoma con fuerza la idea, regresa a México para buscar los terrenos propicios para el megalómano proyecto. Desde su particular personalidad, el doctor Atl aprovechó los vuelos de la vida para ir de un lugar a otro, a veces con infortunio y todo el tiempo con la fortuna de no haber perdido la vida en cualquiera de esas situaciones. Con el conjunto de datos anteriores, lo que quiero mostrar es que la experiencia también es movimiento. Es un proceso continuo. En la medida que ocurre es mutable y resignifica las nuevas acciones.
Y les pregunto, ¿cuáles son las experiencias más significantes de su vida? Por lo general, cuando vivimos experiencias intensas, se pone de manifiesto el poder de la emoción, acción, pensamiento, unidad cualitativa del ser. Si conectamos a nivel cognitivo varias experiencias intensas de nuestra vida, se crea un movimiento que retroalimenta nuestra forma de percibir el mundo. Sin embargo, si comparamos, calificamos y estandarizamos esas experiencias a partir de lo que viven otros, renunciamos a las diferencias que enriquecen nuestra forma única de crear y procesar la realidad. ¿Desde dónde nos comunicamos? ¿Y cómo establecemos esa comunicación hacia afuera? Si cada uno de nosotros obtiene diferencias de aprendizaje sobre experiencias similares, quizá desde ahí, de nuestra particular diferencia, se ponga en marcha el movimiento del poderoso sistema cognitivo-sensorial del ser. Paisaje personal, experiencia estética. El artista conceptual Luis Camitzer dice: la ética es el único campo de resistencia que nos queda. Yo diría, complementando, que además de la ética, también nos queda la estética. Al estar frente a la obra de arte, disponemos de al menos 3 propuestas como lecturas posibles: la del museo, la de la obra de arte y la del espectador. Les propuse 4 paisajes como elementos concepto: agua, infancia; tierra, cotidianidad; fuego, emociones; aire, movimiento. Con esos 4 paisajes es posible armar una estructura base para ampliar la experiencia sentida ante la obra de arte y gradualmente llevarla a una experiencia estética ampliada, resaltando la importancia de reconocer al mismo tiempo las diferencias particulares de nuestra forma de mirar y llevar nuestra propia experiencia a lo cotidiano. Enumero a continuación los elementos como propuesta en la praxis del espectador no pasivo. Agua. Recuperar de la memoria las experiencias de la infancia, reconociendo 2 aspectos: lo que se acerca a una realidad objetiva y lo que se construye como una realidad interpretada. Tierra. Observar atentamente lo cotidiano ordinario y lo cotidiano extraordinario como un ejercicio lúdico relacional entre la experiencia, los sentidos y las emociones. Fuego. Reconocer la potencia de las emociones en las experiencias simbólicas de nuestra existencia, identificando las categorías estéticas de la experiencia, esto es, bello o feo, sublime o trágico, cómico o grotesco, trivial, atípico, evitando sobre todo los juicios maniqueístas. Aire. Ubicar e identificar las experiencias significativas como nodos referenciales que se conectan a una red donde fluye la información sensorial. Dicho de otro modo, evocando sensaciones de la infancia, transitamos en lo cotidiano resignificando objetos e ideas, observamos los contrastes de la experiencia humana, estableciendo conexiones y retroalimentamos, ampliamos y potenciamos la experiencia estética desde la imaginación y la integramos para que fluya en el desarmado paisaje del mundo externo y del ser. Respondo entonces aquí las 2 preguntas que planteé al inicio. ¿Es posible para el espectador ampliar su experiencia estética y llevarla del arte a lo cotidiano? Sí, sí es posible. ¿Cómo desde lo cotidiano se podría vivir una experiencia estética? Reconociéndola, es decir, estar atento a los propios procesos cognitivos sensoriales. Quisiera además responder sobre el tema de la influencia del Dr. Atl en mi obra. Sí la hay, en tanto se aborda el tema del paisaje, en particular los volcanes. Esta que ven aquí en esta imagen es una obra mía. También en ciertos efectos técnicos y compositivos de algunas obras, pero no de toda mi producción. Sin embargo, en los procesos creativos, mientras el Dr. Atl mira en la naturaleza el poder simbólico del ser, en mi caso, miro desde el ser un poderoso paisaje del mundo. Nos ha tocado hoy ser parte de una época increíble. Tenemos diversidad de saberes, las ciencias y la tecnología nos asisten juntos con un infinito universo simbólico.
Creo que la experiencia estética y la creatividad son inherentes a la naturaleza humana. Podemos quedarnos pasivos fuera del marco de este paisaje, del territorio del arte, viendo sin mirar, o podemos entrar en él, andar al acecho y poco a poco, tal vez, poco a poco, volar de acuerdo a nuestra particular manera de emocionarnos y de pensar. Decidir no renunciar a la libertad de ser únicos y diferentes en la forma de aprender el mundo. Podemos permitirnos avanzar y redescubrir las planicies de los lugares comunes y compartidos, los valles del placer, los agrestes desiertos de la conciencia, el impetuoso viento donde habita el espíritu, contemplar el dolor sin despertarlo. Podemos quizá encontrar en el doblez de lo cotidiano el misterio de la vida, reconocer el origen, volver a la tierra, prender el fuego vital del amor y del sexo, respirar el mar profundo de la tranquilidad y los silencios. Gracias. Para terminar, el doctor aquí nos regala una selfie pintada desde aquellos años, que viene muy con la época. Y también para concluir, los quiero invitar a realizar una obra que ojalá llegara a ser una obra de arte, pero podemos intentarlo, ¿sí? Nuestra amiga Nora les va a repartir 4 papelitos de colores, ¿sí? El azul clarito simula el viento, el color sepia, ¿sí? Simula la tierra, el naranja rojo extraño que tengo aquí es el fuego, y entonces este sería el verde aqua, el agua, ¿sí? La idea es la siguiente, si quieren participar, ahí les va. Necesito que escojan primero un elemento que cuadre con ustedes, es decir, ¿cómo ustedes relacionarían su personalidad o su vida con uno de los elementos, ya sea agua, fuego, viento o aire? Enseguida les propongo que anoten una palabra, cualquiera que sea significativa para ustedes, cualquiera, no importa cuál, ¿sí? Que pudiera condensar en cierta medida. ¿Puedes volver a repetir los colores? Ah, sí. Bueno, no encontramos colores más adecuados. Lo que pasa es que preguntan que repita sobre los colores. El color azul bajito es el viento, el color verde aqua pues es el agua, el naranja rojo es el fuego y este sepia a ver, es la tierra. ¿Puedo? Sí. Les tienen que llegar los 4 colores para que ustedes escojan uno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si ven por ahí algún color de los que les gusta, es que es un elemento, ¿no? Entonces, si ven uno que les gusta, lo agarran, ¿ok? ¿Sí? O le pueden pedir alguno, ¿tienes más ahí, no? No, ya no. Ah. Pero van circulando. Bueno, la idea es que anoten una palabra. Bolígrafos. Una palabra que sea muy significativa para ustedes, puede ser la que sea, ¿no? Amor, odio, una grosería, lo que ustedes quieran, no importa. Y lo que yo voy a hacer con esta información, ¿sí? Ahorita ustedes están participando en un proceso para crear una obra. Yo voy a hacer una pintura a partir de lo que ustedes escriban, utilizando los porcentajes de color que hayan escogido. Esta pintura va a estar terminada dentro de 6 meses. Una vez terminada, voy a hacer unas impresiones y si me dejan su correo, yo les voy a regalar una impresión de esa pintura, ¿sí? Es un proceso, ¿sí?, donde los quiero involucrar, más o menos para conectar lo que hablo aquí o lo que acabo de hablar en esta conferencia, ¿sí? Que sean parte de un proceso como espectadores, que no sientan que la obra de arte está ajena a ustedes. Ustedes son parte de este sistema de creación del arte, hoy más que nunca, ¿sí? Y entonces, pues bueno, nada más era esa propuesta. Y ¿qué más? Ah, Nora por ahí tiene unos catálogos, si alguno quiere les va a regalar alguno, y creo que es todo. Bien, voy a poner esta, que es nuestra urna, ahí, para que cuando se vayan yendo, echen su papelito. Los catálogos son de la exposición del maestro alemán que hizo en el Palacio de Minería hace unos meses. Están muy padres los catálogos, sí se los recomiendo, ¿eh? ¿Van a estar en dónde los catálogos? En el vestíbulo de información, en donde se registraron, ahí van a
Sí. Yo creo que sí alcanzamos porque hay como 50. Sí, Yo creo que sí. tomen uno, por favor, porque... Sí. Ahora, nada más creo que si tienen preguntas, pues adelante. Exactamente. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Por favor, de alzar la mano, por favor. Bueno, Ricardo, felicitarte por tu conferencia. Realmente me hiciste recordar mucho mi infancia y sobre todo la etapa de la cotidianidad. A veces es lo que dejamos pasar día a día. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Ricardo, ¿tú con qué elemento te identificas? Tiene ¿Cuál truco. es el que más vive en ti? Tiene truco. La realidad, si atendemos aquello que buscaban los alquimistas, ¿no? Al final los tenemos los cuatro y responden a cada época. La cuestión de vivir la vida en el hoy, ¿sí? Tiene que ver con que interactúan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan los otros, sino que hay uno que resalta más, ¿sí? Generalmente, en ocasiones puede ser el fuego, ya sabrán a qué me refiero, ¿no? Esas pasiones desbordantes que nos llevan a los conflictos, las separaciones, las discusiones, o el amor intenso, ¿sí? La tierra, ese arraigo a la familia, a lo propio, a regresar al lugar de origen. En el caso del viento, esta movilidad que nos permitimos para decidir cosas que transcurren en el día con día, donde tomamos decisiones que pueden ser acertadas o no, pero bueno, esto refiere un poco a cómo nos comunicamos, desde dónde, con el mundo, con lo cotidiano, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí. De mi parte también una felicitación, fue muy... me pareció muy interesante esta parte de la lectura, de lo poético del relato con las imágenes, una felicitación. Y por otro lado, me gustaría saber si al pintar ves algo para pintar o está en tu imaginativo. En el caso de el proyecto de paisajes, funciona de diferentes maneras. En el caso del proyecto que presenté en minería de paisajes, como este que vemos aquí, he presentado 2 o 3 proyectos de paisajes que involucran alrededor de 25 piezas de gran formato cada proyecto. Es recurrente lo de los volcanes. A veces la influencia es inconsciente o consciente, ¿no? Al estar revisando me di cuenta que efectivamente, sin pretenderlo, aquí hay una imagen de otra pintura y podrían encontrar similitudes con la composición del Dr. Atl, incluso esto de la perspectiva curvilínea, ¿no? O esta otra. Sin embargo, cuando yo pinté estos, no estaba pensando en el Dr. Atl. Cuando yo tenía cerca de 10 años, llegaron a mí cerca de 50 revistas Life, tamaño tabloide. La revista Life principalmente tenía fotografías, imagen principalmente más que texto. Y para mí fue muy enriquecedor esa experiencia, me la pasaba observando las imágenes, fotografía en blanco y negro, algunas a color. Y había una revista en especial, más bien varias, que relataban mucho sobre la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, y abundaban las fotos de la atmósfera, la Tierra, la Luna, las naves, los satélites. Y yo pensaba más que nada en eso, ¿no? Cómo llevar este sentido de la emoción fuera de la Tierra, ¿no? Me emocionaba mucho. Esto tiene que ver estas imágenes tienen que ver con eso, pero me perdí. ¿Me podría repetir la pregunta? Pues justo esto, si ves algo y entonces te inspiras o más bien imaginas lo que quieres pintar. Te decía, opera de las 2 formas. Una con una intención que evoco, ¿sí? Y que parte de adentro. Estos paisajes es una evocación de la memoria. No están basados de un paisaje particular o de una escena natural. Parten de la memoria, de convivir. Imagínate viajes de días, horas, ¿sí? Observando a través de circular una carretera, por ejemplo, por el desierto, desde Zacatecas hasta Saltillo, por el desierto, ¿sí? Y ver los fantasmas en el desierto de estos cactus que están ahí, muy hermosos, en los atardeceres, los amaneceres, o estar de repente en la costa a medianoche, a las 3 de la mañana, de niño, yo solo, observando el mar, la violencia del oleaje, de la marea, del viento, del frío,
o en la sierra incluso, de repente también, ¿sí? Estas impresiones a mí me dejaron muy marcado. Y yo creo que todos nosotros tenemos impresiones de la infancia o de la adolescencia. Lo que pasa es que pasamos de largo, ¿sí? Pero si las recuperamos y las procesamos, ¿sí? Es una materia prima de cómo trascender lo cotidiano. No para sufrir, no para estar regodeándonos tampoco, ¿no? Con algo ideal. Es una materia prima que yo observo. Entonces, por un lado, yo parto de eso, por lo otro, de otra forma también, ya con un proyecto formal que sí razono a partir de elementos muy, muy técnicos, ¿no? De las dos formas es como pinto. Muchas gracias. Y bienvenido a México. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Qué técnicas pictóricas son las que más te gustan o las que más te motivan a trabajar? ¿Con qué te sientes más cómodo? Me gusta, por lo general, he estado pintando los últimos años con acrílico sobre tela. Me gustaba mucho pintar al óleo, pero las últimas veces me intoxiqué. Por alguna razón hice unas mezclas raras y me intoxiqué y quedé como muy sensible al olor de los solventes, ¿sí? del thinner, el aguarrás, el óleo, y lo dejé. Sin embargo, en los últimos tiempos pensé en retomar lo del óleo, porque por más que me resistía, yo pensaba, bueno, en el acrílico también podría lograr. Esta pieza que ven ustedes aquí es acrílico sobre tela, y me he esforzado por intentar llegarle a esas veladuras que se pueden lograr con el óleo. Más o menos ahí va, ahí se pueden apreciar esos difuminados, esas transparencias de tonos, de tonalidades. Sin embargo, en mi experiencia con el óleo, sí tiene una riqueza que no tiene comparación, y le he notado, entre más pinto al acrílico, siento que más falta me hace. Sin embargo, cualquier técnica que se enfoque a un planteamiento emocional de cómo transmitir aquello que vemos es la que usaría, sea carbón, lápiz, acrílico, acuarela, la que sea, ¿sí? Yo creo que sí es importante como artista encontrar las herramientas que a ti te sirvan, no las que se crea que son mejores, y si no las hay, como en el caso del Dr. Atle, pues ponerte, ¿no? Vemos en el Dr. Atle cuando usa los Atle Color, este tipo de barras con resina, ¿sí? Con pigmento, que le permiten resolver de una manera muy ágil, ¿sí? La pintura. Si pensamos en la personalidad del Dr. Atle, pues era un tipo impulsivo, dinámico, apasionado. Él no era como Velasco, ¿no? Que se iba a poner atrás de una pintura y meticulosamente, pacientemente estar pintando el paisaje, ¿no? No, necesitaba expresar aquello ya, y entonces tenía que buscar herramientas adecuadas para poder hacerlo. Entonces él lo que hace es, viene, mancha la pintura y termina con los Atle Color, que le da un resultado increíble, porque entonces a través, no son líneas, aprovecha la textura tanto del soporte, que es madera en este caso, o tela muy gruesa. Entonces cuando pone la pintura del óleo, va dejando una textura. Cuando pasa por encima con el Atle Color, las barras, ¿sí? Deja un registro más claro generalmente, ¿no? Y esto enriquece, potencia mucho el efecto vibrante de la pintura, sobre todo lo que buscaban los impresionistas, o que parte incluso el doctor del puntillismo, ¿no? Como Seurat, de repente, a través de puntos, pero eso Seurat tardaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces él lo resuelve de esta manera y responde a su personalidad, y esto es lo atractivo. Y yo creo que cada artista tiene que enfocarse en encontrar sus propias herramientas de expresión, y si no las hay, no sé, hacerlas, ¿no? Si no existen en el mercado, vamos. Usted dijo primero, ¿no? Okay. Buenas tardes, felicidades. Sí, y me podría decir, ya algo comentó, diferencias y similitudes con Velasco, por favor. Ya mencionó algunas. Okay. ¿Entre el Dr. Atle y Velasco? Sí. Pues yo creo que es enorme la diferencia, mientras que Velasco es un académico decimonónico que se basa mucho en la academia, que por supuesto no demerita para nada, es un maestro, es un gran maestro, ¿no?
de la técnica del óleo y cómo lo utiliza en términos totalmente técnicos y académicos, formales, ¿sí? No especula en el paisaje, es decir, trata de plasmarlo tal cual él lo ve, sí, con un grado de maestría que le imprime un romanticismo impresionante. En el caso del Dr. Atl, el paisaje es el espíritu, una emoción que se vacía en aquello que ve. Si bien puede simular las figuras de una montaña, de un río, de un árbol, le importa más la expresión de la forma que la misma forma, ¿sí? Y entonces lo resuelve violentando aquella forma, se impone, ¿sí? Yo creo que esa es la principal diferencia, y por supuesto la paleta, ¿no? Mientras el doctor Atl está catalogado como posimpresionista, ¿sí? Velasco pues es de la academia tradicional. Buenas tardes, felicidades por la conferencia. ¿Se puede armar un bloque de pintores, de autores que de alguna forma se entienda, tienen continuidad con el doctor Atl? Por ejemplo, de los datos que mencionaba, su último viaje por allá a Europa, 1950-52, tú naciste en 1967, una diferencia de 15 años. ¿Hay de alguna forma, o puede haber cierta continuidad o un rompecabezas que en 100 años probablemente estemos armando este gran rompecabezas a lo largo de la historia, del tiempo? Yo creo que sí. A final de cuentas no considero al artista como un elemento especial, sino como parte de un gran, como dices, rompecabezas colectivo. Por eso hago énfasis en lo que propongo, porque al hablar del espectador no pasivo, podríamos, yo creo que también como artistas, mejorar mucho en lo que hacemos. Es decir, pienso yo que todo lo que nos rodea son símbolos, o son cuestiones simbólicas, colores, formas. Y a veces las influencias que nos llegan, sin que estemos conscientes, podemos estar haciendo algo similar aquí, un artista aquí, que otro en Francia o en Bolivia, etc. Ocurren como simultáneamente, pero no es casualidad. Todos los objetos tienen un contenido de información y simbólico. Y saber leer eso, tanto de manera intuitiva, ¿sí?, como de manera intentando lo más consciente, quizás se traduzca en esas influencias no reconocidas sobre un autor en particular. Entonces, yo creo que sí se puede armar un relato, ¿sí?, que creo que sería importante, porque yo no considero a los artistas como generaciones espontáneas. No creo en el genio del artista. Y si existe el genio en el artista, son contados los casos. Yo lo que creo es que hacemos construcciones colectivas, ¿sí?, de las expresiones. Y solamente algunos, los que nos dedicamos de repente al arte, podemos captar, utilizar esto, ¿no? Por eso yo invito a los espectadores a que echen mano de ese potencial que tienen ahí, porque es muy rico, enriquece muchísimo la vida, ¿sí? Entonces yo creo que sí se puede armar ese rompecabezas. Es difícil, pero creo que sería lo idóneo, sobre todo cuando estudiamos arte, que vemos de repente, y a veces como lo proponen los estudiosos, ¿no?, o las teorías que separan. Fulanito, pues es esto e hizo esto. Espérate, ¿de dónde viene, no? ¿Qué lo antecede? O a quienes no reconocimos que también están haciendo algo similar. ¿Cómo estas ideas fluyen? ¿Sí? Y nada más por cuestiones que corresponden más al sistema del arte, en tanto reconocimiento o promoción y difusión, no son conocidos los otros. O sea, para mí tiene que ver con algo muy, muy humano y colectivo, no especial, no alejado, ¿sí? Si hablamos de comunidad, de convivencia, pues yo creo que está ahí, no en lo otro, que lo otro creo que separa más. O crea una ilusión medio artificiosa. Contestando a tu pregunta, yo creo que sí se puede armar, por ejemplo, a 100 años un relato que hile todo esto. Piensa, por ejemplo, en el abecedario, ¿no?, con una cantidad de letras, armamos todos los mundos posibles y más, y no se acaba. Y yo pienso en la pintura igual, no está acabada, es un formato que para mí es impresionante su potencial respecto a la comunicación. Claro, no al igual que un relato, como sería la palabra hablada o escrita,
sino en términos totalmente simbólicos, de formas, colores, evocaciones. Bien, otra pregunta. Veo ahorita de lo que platicabas, de lo que te preguntaron de Velasco y Atl, como las diferencias. También veo en tu cuadro que hay como partes académicas en cuanto a la composición, el color, el brillo, pero también tiene esos ashurados que también se ven como esta parte donde como que te expresas un poco, como decías, también como violento, bueno, lo veo así como un trazo. ¿Y por qué como estas dos particularidades, digamos, en la misma obra? Porque estoy intentando establecer un relato. No creo en una forma, o sea, es decir, cuando vemos el trabajo de un artista, y se confunde mucho a veces pensar en el estilo de un artista como una repetición de cosas similares. No. Yo creo que actualmente podemos utilizar los diferentes estilos o formas de pintar para comunicar algo. Si parte de una pintura puede ser totalmente impresionista, posimpresionista, expresionista o lo que sea, hay que utilizarlo. Y por eso es que puede haber áreas que sean contrastantes. Es decir, ya estamos utilizando un lenguaje más amplio que el que se nos había planteado, creo yo, sin demeritar, por supuesto, lo anterior. Lo intentamos. No quiero decir con esto que sea mejor, es un intento, son propuestas. En este caso, esta pintura, ustedes ven unos trazos ahí que están sobre la superficie, eso es carboncillo sobre la tela. Una vez que termino el paisaje, empiezo a rayonear con carboncillo. Quiero resaltar la importancia de lo que anteriormente era un dibujo previo que haces al carbón para luego venir y pintar. Acá hago manchas, pinto, ¿sí? Defino cosas y luego rayo encima. Es decir, agrego de alguna manera o quiero negar esa parte, como dices, de lo académico, que es la línea, que es el carbón. Yo pensaba cómo integrar la ciudad, porque yo vivo en una ciudad y sabes cómo es el caos en una ciudad, y pensaba cómo puedo integrarla a los paisajes, y estas líneas de carbón es eso, ¿sí? Es la ciudad en un paisaje, tiene ambos, y esas partes que ves suaves, que ofrece varias lecturas, precisamente es para comunicar a diferentes distancias algo. El cuadro, si tú lo ves en vivo, te dice algo a 10 metros, que a 5 metros, que a 3 metros. Hay elementos que yo conscientemente busco en la obra, donde incluso, o sea, 15 metros de distancia, manchas que significan algo a 15 metros. Te acercas y a 2 metros puedes ver otra cosa. Me importa eso, como formas de expander los procesos de expresión. Buenas tardes. Bueno, ya saliendo un poco de las cuestiones técnicas de la pintura, esta metodología que propones de acercarte a la obra con una especie de libertad mental que te permita ver, bueno, cuestionarte y luego ver otras cosas. Ahora que te preguntaban si se puede hacer una liazón entre el doctor Atl y lo que haya detrás, los pintores que hay detrás, y dices que al mismo tiempo se le están ocurriendo a varios artistas las mismas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo para ti funciona ese blend entre la mente y lo emocional? Porque en tu metodología tú metes mucho las cuestiones de la emoción, eso de acercarme a la obra y armar mi propio paisaje, ¿no? Pero también veo como que hablas mucho de funcionamiento cerebral sin decir nunca esa palabra. ¿Cómo es esa mezcla para ti? ¿Es mucho cerebro, mucha emoción o cómo va? Yo creo que siempre es difícil de alinearlo, y yo creo que estamos en ese filo todo el tiempo entre lo racional y lo emocional. Nos cuesta trabajo. El problema que tenemos principalmente como seres humanos es cuando confundimos las cosas, ¿no? Y en el ánimo de una mejor comunicación revolvemos cosas emocionales en el lenguaje donde no expresamos acertadamente las cosas y nos provoca conflicto. Sin embargo, cuando logramos precisamente cuestionar, preguntar desde dónde nos estamos comunicando
y separar la comunicación esencial, fundamental, que nos permite interactuar en el diario, pero saber que existe otra forma de comunicarse, la sensorial, ¿sí? Que tenemos que depender del lenguaje que usamos diario para poder comunicarlo, y pierde efecto. Claro, cuando explicamos las cosas, incluso desde la experiencia estética, pues se nos cae, ¿no? Porque ocurre de manera espontánea, pero sí hay que más o menos reconocerla y practicarla, tener una intención. Y yo creo que siempre estamos en ese filo. Si nos inclinamos más hacia un lado o hacia el otro, no logramos el efecto. Me importa porque creo que nos permite transitar tanto en lo cotidiano como en las experiencias ordinarias y las extraordinarias, doblando las posibilidades de experiencia, de lectura. Nos enriquece en conocimiento, se traduce en ello, mas no como una idealización de lo subjetivo, de lo metafísico, ni de lo místico, ¿sí? Así lo veo yo. Buenas tardes. Te agradezco el regalo que nos haces de compartir. Yo soy maestra, me acabo de jubilar. Hacíamos proyectos alternativos con mis alumnos, para pintar en conjunto, y me emocionó, o sea, me dio la capacidad de llevarme como un ejercicio de lo que vi, cómo esas pinturas colectivas de mis alumnos en Iztapalapa, con alumnos marginales, con las pocas posibilidades económicas y de todo tipo, logran proyectar tanta emoción, porque lo hay. Claro. Y que el hecho de vivir en Iztapalapa, estamos cerca de un cerro que tiene también una historicidad, y que además ligado a los mitos, a los relatos, crece totalmente un proyecto. Entonces yo me llevo un gran regalo, que son estos colores simbolizando las emociones. Es más, al mío le puse pasajero porque ya me queda poco, 25 años nada más. No, Pero muy enriquecedor. Muchas somos gracias. eternos hasta que no se demuestre lo contrario. Gracias. Gracias, perdón, una más. Pedir no empobrece, pues pediré. Ojalá, digo, le pido al Munal, a ti, si es posible, que esa obra que va a expresar lo que nosotros hemos plasmado en este papelito, pues no solamente se envíe por correo, sino que la podamos ver acá en un momento dado. Tal vez aquí es una no, petición. A veces es difícil, ¿no? Los procesos burocráticos, ¿no? Precisamente yo ahorita violenté un poquito la normativa, pero de eso se trata el arte. Es decir, creo que ni siquiera se lo platiqué a Nayeli, ¿no? Es decir, me estoy volando a toda una institución, no estoy agrediéndola, es decir, no la estoy lastimando. Al contrario, sigo en un proceso reivindicando el poder de la creatividad, ¿sí? Y cómo esta puede trascender en la experiencia cotidiana. Por eso los incluyo como colaboradores de esa obra que va a surgir. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna duda. Felicidades y muchas gracias por compartir todo este arte. Una pregunta, al referirte a Chapala, hiciste mención como Mar Chapálico, algo así, Sí. Mar Chapálico. Mar Chapálico, así se le conocía en aquella ok. época, 1887, estamos hablando de esa época, en varios libros y referencias, así se le conocía el Mar Chapálico. Lo que pasa es de que era impresionante, el lago estaba a toda su capacidad y había oleaje, ¿sí? O sea, había viento y entonces había marea, había olas, ¿sí? Mar, prácticamente un mar. Entonces, pienso que por eso. Y ahora se le conoce como el lago de Chapala, ¿no? Pero antes era el Mar Chapálico. Sí. Así son los tapatíos, todo lo hacen grande. ¿Alguien otra pregunta, otro comentario? ¿No? Pues bueno, a nombre del Museo Nacional de Arte le hago entrega de un reconocimiento por el apoyo de la conferencia.
Y pues bueno, sobre todo darle las gracias a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia y pues también les comento que con la presencia de Ricardo Alemán terminamos este ciclo de conferencias de la exposición Dr. Art. Entonces pues muchas gracias a todos y pues bueno, en el vestíbulo está el módulo de informes.